presento yo de nuevo. Y lo que vamos a ver ahora va a ser, ¿cierto?, todo lo que es relacionado con el texto y el mouse. Veamos. Tenemos dos formas de incorporar textos. La primera, ¿cierto?, es creando una caja de texto y agregando un componente, el cual nos va a dar la opción de ir desplazando nuestro texto arriba y abajo. Y otra, ¿cierto?, es creando nosotros nuestras propias líneas con nuestra caja de texto y hacer de esta forma, ¿cierto?, tener dos botones que vayan haciendo que suba o baje el texto por creación propia, que es la que les voy a pedir yo de seguro en sus pruebas. ¿Correcto? ¿Cómo se hace? Vamos a crear una capa, que es esta, ¿cierto?, que vamos a llamar texto. ¿Correcto? En esta capa voy a crear un texto que tenga la opción de texto dinámico, ya que este es el texto que nosotros vamos a poder programar. ¿Ya? Bloqueo la capa y voy a hacer aquí mi cajón de texto. Esta caja de texto va a ser la que va a contener obviamente el texto que nosotros queremos colocar dentro de nuestra página. Vamos a dar las opciones predeterminadas al texto. El texto yo quiero que sea de tamaño 12, ¿cierto?, color blanco, ¿correcto?, y que tenga la opción de multilínea. Si yo coloco línea única, el texto va a aparecer en una sola línea, ¿correcto? Perfecto. Para hacer entonces que aparezca nuestro texto acá, si nosotros lo escribiéramos acá, tendríamos que ir alargando nuestra caja de texto. Nosotros lo que queremos colocar gran cantidad de texto dentro de este pequeño cajón. Vamos a crear otra capa, y a esta capa le vamos a poner la opción de acciones. Bien, a esta caja de texto le vamos a dar un nombre, una especie de apellido, de tal manera que él sepa que cuando abra Flash tiene que mandar a pedir el texto a algún lugar donde se encuentre su nombre. En este caso, ¿cierto?, vamos a ir a variable y vamos a poner mi texto. ¿Correcto? En acciones, vamos a las acciones, voy a escribir entonces, voy a sacar el asistente de script y voy a poner que mi texto es igual, abro comillas, y aquí escribo el texto que me interesa, que manda a llamar esta caja. Lo que hace en pocas palabras Flash es pescar el texto que está acá, ¿cierto?, pescar el apellido que se llama mi texto de esta caja y mandar a pedir el contenido que está aquí adentro. Voy a abrir rápidamente internet, voy a tomar aquí un poquito de este texto de acá, copiar, y aquí voy a poner, ¿cierto?, pegar. Está pegado todo el texto. Cierro comillas, ¿correcto?, y pongo al final un punto y coma. De esta manera se cierra la declaración. Pongamos archivo, publicar, ¿cierto?, damos control enter y ahí tenemos nuestro texto. ¿Correcto? Ahí está todo nuestro texto. A lo que me refería, que si ustedes ponen aquí línea única, ¿qué es lo que pasa? Que el texto no queda en una pura línea. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Colocar multilínea. ¿Correcto? Puedo colocar también un borde alrededor del texto, como pueden ver ahí, pero el texto es blanco, obviamente, se ve blanco. En este caso, ¿cierto?, si ustedes quieren colocar algún tipo de borde para distinguir un poco más el texto respecto a la interfase, les recomiendo que hagan lo siguiente: creen una capa, ya que vamos a poner de nombre dibujos. Voy a dibujar un cuadrado ahí, ¿cierto? Voy a borrar su contenido, el cuadrado. Borré el texto, me equivoqué. Voy a bloquear el texto. Ya, voy a borrar el contenido al cuadrado y me va a quedar, ¿cierto?, una línea. ¿Correcto? De esta manera tengo eso. Perfecto, ustedes pueden crear un clip de película, a lo mejor poner algo de opacidad, algún dibujo, lo que ustedes deseen. Perfecto. Vamos ahora a los controladores. Me voy a crear dos controladores, ¿cierto? Dos botones que van a funcionar de controladores. Lo voy a pegar en la misma capa de botones.
marcar acá. Voy a hacer ahí uno, ¿cierto? Vamos a ocupar los mismos colores que hemos estado ocupando hasta el momento. Ahí, correcto. Saquemos un poquito más. Eso. Este hay que hacer hacia arriba. Ahí, correcto. Vamos entonces. Perfecto, y este lo vamos a duplicar con Alt. Lo vamos a poner aquí abajo y lo vamos a dar vuelta. Perfecto. Pescamos, ¿cierto? F8. Este se llama un botón que se llama arriba. Vamos a darle sus propiedades de botón. F6, F6, F6. Seleccionemos el interior. El interior. Eso. La zona presionado. Hacer que sea rojo. Seleccionamos este otro. Lo transformamos en botón que se llama abajo. Doble clic. F6, F6, F6. Impresionado. Eso es. Perfecto. Tenemos entonces los dos botones. Tenemos que adherir que el funcionamiento de este botón haga que el texto suba y el de este que el texto baje. ¿De qué forma? La siguiente manera. Seleccionamos el botón, ¿cierto? Y ponemos. Vamos a poner el asistente por un momento. Que cuando ya haga clic y me ubique sobre el botón y lo suelte, ¿cierto? Quiero que, y aquí vamos a tener que escribir. Nos ubicamos al medio, quiero que mi texto, perdón, mi texto, ¿cierto? Haga un scroll. Y este scroll es igual, ¿cierto? ¿A qué? A que mi texto, ¿cierto? Haga ese scroll menos 1. ¿Correcto? Veamos. Vamos a revisar la sintaxis. No contiene errores. Ordenemos, ¿cierto? Para que sea un poco mejor. Y tenemos que cuando yo suelte el botón, ¿correcto? Quiero que mi texto, o sea, lo que está dentro del cajón de mi texto que habíamos visto anteriormente, haga un scroll. Y esto es igual a que el scroll, ¿cierto? De mi texto sea menos 1. El menos 1 es la cantidad de líneas que va a avanzar o retroceder. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo acá. Pero, ¿qué vamos a cambiar? En vez de menos 1, más 1. ¿Correcto? Revisemos. Y ahí tenemos, ¿cierto? Que va subiendo y que va bajando. Bonito, ¿cierto? Perfecto. Publiquemos. Y veamos cómo se haría esto con un componente. Vamos al 2. Vamos a crear un texto también dinámico. ¿Correcto? Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a buscar el texto, ¿cierto? Que tengo acá. Vamos a hacer un texto un poquito más largo todo esto. Tac. Y lo voy a pegar. Control V. Ahí está. Vamos a dar sus propiedades del texto, ¿cierto? Yo quiero que el texto sea blanco. Ya. Que sea Arial sola, ¿cierto? Correcto. Y que sea un tamaño más pequeño, en realidad está muy grande. Ahí. El problema es que tenemos una gran, ¿cierto? Proporción de texto acá. Voy a ir achicando el cuadro. Pero este cuadro se va a achicar hasta donde esté el texto. Hasta ahí nomás. Nosotros necesitamos, ¿cierto? Ese achique más o menos hasta esta parte. Para esto vamos a ubicarnos sobre el texto y con el botón, ¿cierto? Derecho vamos a poner que queremos que tenga, ¿cierto? Desplazamiento permitido.
De esta manera nosotros vamos a poder seguir achicando el texto y se va a ir cubriendo la otra parte, pero no significa que esté borrándose, solamente se está cubriendo. ¿Correcto? Vamos ahora a ventana y busquemos, ¿cierto?, el comportamiento. Ventana, ¿cierto? Comportamientos. Perdón, comportamientos no son... Disculpen, muchachos, lo que estamos buscando son componentes. Eso es. Entonces tenemos distintos componentes. El que nos interesa, ¿cierto?, no es de datos, no es de reproducción, esto va a ver más adelante, sino que son de interfase. ¿Y cuál es? UI Scroll Bar. Para agregarlo basta con seleccionarlo y ubicarlo encima del lugar que nos interesa. Ahí está. Veamos si pescó. Y voilà. Tenemos, ¿cierto?, el texto ahora con un scrolling prehecho. Muy bien. Recuerden que también podemos dibujar un cuadrito atrás, todo eso, ¿cierto?, para darle un aspecto de diseño más interesante a nuestro texto. ¿Correcto? De hecho, lo vamos a hacer, ¿cierto? Y me interesa que ustedes tengan siempre muy bien claro todo lo que hace el trabajo de diseño, ya que ahí va gran parte de las evaluaciones que vamos a hacer en el curso. Ahí, entonces ahí vamos a tener una cosita un poco más adornada. ¿Correcto? Publiquemos. La pregunta que han hecho mucho en el curso es ¿cómo hacemos el mouse? El mouse es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a insertar un nuevo símbolo, el cual vamos a llamar, ¿cierto?, como mouse. Que sea con un clip de película. Dibujemos nuestro mouse acá. Así que el mouse sea en realidad de color rojo. La punta del mouse tiene que estar, ¿cierto?, dibujada en base a este indicador que está ahí. Ahora yo procedo a modificar, ¿cierto?, y a trabajar lo que yo quiero hacer con el mouse. Supongamos que ahí vamos a rellenar, hacer, ya dijimos rojo, no, filo. Ahí, ¿correcto? Y podemos agregarle algún tipo de animación. Supongamos que va a tener un pequeño cuadrito, ¿cierto?, que va a estar dando vuelta. Para hacer la animación tengo que volver, transformar este pedacito, ¿cierto?, en un clip de película. Y ahora hacemos su animación. Fotogramas claves, población. Ahí, supongamos que después dar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, que tengamos algo así por último. Bien, volvemos a la escena. Hagamos una capa nueva, ¿cierto?, que esté en la parte superior de todas las otras capas, que se llame mouse. Buscamos, ¿cierto?, en nuestra biblioteca, nuestro mouse que acabamos de crear. Ahí está. Tenemos el tamaño apropiado. Ahí está bien, ¿cierto? Lo seleccionamos. Abrimos nuestras acciones. Ventana. Acciones. Y escribimos lo siguiente.
escribimos queremos que cuando parta, ¿cierto?, este evento a un clip event, correcto, quiero que cargue, y ahora, ¿cierto?, ponemos que comience a arrastrar, ¿ya? Y que este arrastre sea, comilla, comilla, coma, sea verdadero, ¿correcto? O sea, cuando se cargue el evento de la interfase completa, queremos que se empiece a arrastrar este elemento, que es obviamente el que tenemos seleccionado, que sea verdadero, ¿correcto? Veamos si esto está funcionando. Perfecto, fíjense, pero ¿cuál es mi problema acá? Que todavía veo el cursor anterior. Entonces, tenemos que agregar acá. Vamos a saltar abajo, vamos a poner que queremos que el mouse, ¿cierto?, se esconda. Y que eso sea verdadero. Ture, no. Ponerse a escribir muy bien todo. ¿Correcto? Control Enter. Y ahí tenemos nuestro mouse. ¿Correcto? Este mouse, vamos a copiarlo. Acá nomás se copia acá. Vamos a ubicar, por ejemplo, en la 1 donde queremos que parta. Al medio es una buena idea. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo en el 2. En una capa, ¿cierto?, que corresponda al mouse. Ahí, ¿cierto? Vamos a pegar. Y como es el 2, y para acceder al 2 nosotros apretamos el botón 2, lo dejamos ubicado por ahí, ¿cierto? Vamos a ir al 3. Pegamos, ¿cierto? Dejamos ubicado en el 3. A ver qué bien. Y por último, en el 4. ¿Cierto? Recuerden, capa superior. Dejamos pegado en el 4. Publicamos todo. Archivo. Publicar. Publicar, ¿cierto? Y vamos de nuevo a este. Publicar. Y el 1, por supuesto. El asunto que entiendan ustedes, ¿cierto?, de qué manera hemos ido haciendo tanto la navegación como el trabajo, ¿cierto?, de el mouse. Ahí estamos. Vamos al 1 por último. Archivo. Publicar. Revisemos, ¿cierto?, que todo esté en orden. Y ahí está nuestro proyecto, como pueden ver. Y SWF 01. Agrandamos. Ahí está el mouse. Correcto. Ahí está, ¿cierto?, lo que acabamos de hacer con el texto. Subimos, bajamos. Muy bien, ¿cierto? Y además tenemos, ¿cierto?, que podemos ir al 2. Tenemos, ¿cierto?, este otro asuntito. Al 3 y al 4 y volver, ¿cierto?, sucesivamente a cualquiera de las otras interfaces. Lo que tiene que haber quedado claro, ¿cierto?, con esto, muchachos, es que ya tenemos tanto lo que es la navegación, tenemos el scrolling, correcto, y tenemos el mouse, ya que ya van haciendo nuestra interfase mucho más entretenida, ¿cierto? Y la vamos a ir adornando a poco también con lo que son el trabajo de clip de películas para que tenga la interfase animación. Perfecto.